Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la capacitación de fútbol para técnicos de fútbol, para profes de fútbol infantil, que está organizada por la Dirección de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por la Municipalidad de Berisso. Este ya es el anteúltimo encuentro, así que no voy a profundizar en largas presentaciones. Quería decirles sí a todos y que quede registrado que van a poder consignar los presentes en el chat grupal, solamente con la ubicación en donde se encuentra el dispositivo conectado, que es la unidad y el pabellón o sector en donde se encuentran, que yo voy a tomar nota de eso para pasarlo. Este video está siendo grabado en este momento para que después lo puedan ver en caso de que no se hayan podido conectar por algún motivo. Ya el mes que viene, el primer jueves del mes que viene, será la última clase, y hablaremos y comentaremos el tema de los certificados y las evaluaciones y demás, que queda a cargo de los profesores. Cristian Rey, lo veo que está a cargo, no sé si está alguno de los otros profes. Cristian, ¿tenés habilitado el micrófono? Sí, está José Rivadeneira, que va a estar a cargo de la clase de hoy. Ahí está, no lo veo, ahora le habilito el micrófono, ahí está José. Ya te puse, José, para activar el audio. ¿Tenés el audio activado, José? Bueno, buenas tardes, profes. Un gusto verlos nuevamente, aunque sea pantalla mediante. Nos encontramos ya en el anteúltimo, en recta final para la terminación del curso. Con mucha ansiedad, se pasó rápido el año. ¿Cómo están, José, Cristian? Hola Esteban, buenas tardes, ¿cómo van a todos? Buenas tardes para todos. Se los ve bien. Se los escucha muy bien también. Bien. Bueno, Esteban, buenas tardes para todos y todas. Sexto encuentro de esta capacitación que tenía o tiene previsto 7, como bien decís, el mes que viene, el primer jueves, el último encuentro de esto tan lindo que nosotros llamamos capacitación en fútbol. De fútbol podríamos hablar toda la vida, todos los días. Deporte popular si los hay, y más sobre este tema que es la formación en los niños y en los jóvenes. Así que hoy yo no quiero robar tiempo, el profe José Rivadeneira, ¿sí?, es el que va a estar a cargo de la clase. Hoy es un tema muy importante para nosotros, que es la preparación física en el fútbol infanto-juvenil. Así que nada, les pediría que prestemos la máxima atención. Aclaramos siempre que esto es un muestreo, tendríamos que estar todos los días para poder enseñar a punto, trabajar con los chicos, pero bueno, como lo hacemos en este tipo de clases, es para que por lo menos tengan una base para no cometer errores, ¿sí?, al trabajo con los niños, para no cometer errores. Así que espero que disfruten, y bueno, José, todo tuyo la clase. Bueno, gracias Cristian. Hola Esteban, ¿cómo va? Bueno, buenas tardes para todos. Hoy vamos a tocar el tema que es muy lindo para tocarlo, pero también es muy largo, así que traté de armar algo medio sintético para que lo podamos entender, que son las capacidades físicas, que lo podamos entender y que en algún momento, como lo veníamos haciendo en los Zoom anteriores, nos pueden hacer algunas preguntas por el chat o preguntándolas directamente verbalmente, que también esto está bueno y también es muy rico, ¿sí? Todo esto que podamos hacer por chat, por Zoom, muchas veces es medio complejo. Uno no se termina de acostumbrar todavía. Pero bueno, tenemos este formato y vamos a tratar de aprovecharlo lo más que se pueda dentro de la humildad que tenemos nosotros como profes, ¿sí? Así que Esteban, voy a compartir una pantalla. Por favor, decime si corre y ahí arranco. Dale. Cristian, ahí estás habilitado para compartir pantalla. Siempre tarda unos segundos. Sí, José, se ve perfecto tu pantalla. Ahí está el PowerPoint, si pones para... ¿Está corriendo? Sí, se ve perfecto. Se ve al costado, seguramente es como lo ves vos en tu pantalla, con los cuadritos al costado.
Si querés que se vea solamente la filmina, tenés que poner en presentación en el PowerPoint, pero se ve perfecto y se los escucha perfecto también. ¿Ahí mejor? Claro, ahí se ve la pantalla completa, perfecto. Bueno. Arrancamos. Bueno, como habíamos dicho, este es el año número 20 que dictamos el curso. Yo ya hace 4 años que estoy acá dando la parte de preparación física y la verdad que estoy muy, muy cómodo y muy a gusto, ¿sí? Pero es muy importante saber esto, que hace 20 años que estamos preparando entrenadores de fútbol infanto-juvenil. El tema que nos toca tocar hoy es la preparación física, y dentro de la preparación física podríamos hablar, como dijo Cristian, un montón de tiempo, pero bueno, nosotros nos vamos a abocar a lo que son las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas. Dentro de las capacidades condicionales son las que uno por ahí más conoce, ¿sí? O las que más se tratan en el fútbol. Podemos hablar de la resistencia, vamos a hablar de la resistencia, de la fuerza, de la velocidad y de la flexibilidad. Y dentro de las capacidades coordinativas, que por ahí uno no está acostumbrado a escucharlas o a trabajarlas, pero es muy importante para poder desarrollar todo lo que es una actividad motriz, ¿sí? La coordinación de los movimientos, la diferenciación, la orientación en el espacio, del espacio temporal, el ritmo, el equilibrio, la reacción y la transformación. Cuando hablamos de capacidades condicionales, podemos decir que las capacidades condicionales o capacidades físicas básicas, como se definen, ¿sí? En mayor o menor grado es la consecuencia de una habilidad motriz. Dichos componentes reciben la influencia de diversos factores relacionados con aspectos metabólicos, morfofuncionales y genéticos, entre otros. Estos son los que habíamos referido recién, la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. O sea que está involucrado todo lo que es metabólico, ¿sí? Lo que es funcional y sobre todo lo que es genético. Hay algunas cosas que van a ser modificables y hay otras cosas que no van a ser modificables o no van a ser tan modificables. Pero acá es donde nosotros, a través del entrenamiento, es donde tenemos que accionar, ¿sí? Podemos modificarlo a través del entrenamiento. Y las capacidades coordinativas son sumamente complejas, que influyen en la calidad del acto motor y en toda actividad que implique movimiento dentro de la actividad humana. Están representados por elementos sensorio-motrices que se manifiestan en una mayor o menor capacidad del individuo para controlar y regular el movimiento, ¿sí? Estos son los movimientos que uno hace o que llama mucho más finos, ¿sí? En los que tiene que coordinar determinadas cuestiones, por ejemplo, el ojo y la mano, simplemente para agarrar una taza. ¿Sí? A esto nosotros le vamos a decir coordinativas. Habíamos dicho que dentro de las capacidades funcionales, ¿sí? O de las capacidades básicas, tenemos la capacidad de la resistencia aeróbica. Para tomar alguna definición decimos que es la capacidad del organismo de mantener una determinada intensidad del ejercicio durante un largo periodo de tiempo, gracias al aporte continuo de oxígeno, en el que se puede mantener una alta prestación, tanto mecánica como técnica, y sobre todo la toma de decisiones, ¿sí? Esto es muy importante. La resistencia permite al organismo mantener el soporte de oxígeno de sangre necesario para mantener el esfuerzo durante un largo tiempo, en una vinculación entre los sistemas cardiopulmonar y el aparato locomotor involucrado en esa actividad específica, ¿sí? A veces si se involucran determinados segmentos, por ejemplo un ciclista, y a veces se involucra todo el cuerpo, como por ejemplo un nadador. Como objetivo tiene el predominio del metabolismo de las grasas, de los lípidos, que son los que nos van a resintetizar todo el sustrato que vamos a necesitar
para poder movilizarnos, ¿sí? Yo cuando hablo con algunos grupos dentro de la clase, nosotros decimos que todo lo que es el sustrato es la nafta que tiene el organismo para poder hacer las determinadas cuestiones que tiene dentro de lo físico, ¿sí? Si uno no tiene ese sustrato, en este caso las grasas, pueden ser los hidratos de carbono y las proteínas, el cuerpo no funciona. Entonces, en este caso, el metabolismo de las grasas va a ser el que más va a influir dentro del sistema aeróbico. En este sentido, toma una importancia fundamental los sistemas respiratorios, circulatorios y musculares. ¿Cuáles son los objetivos generales de esta resistencia aeróbica? Es mantener una determinada intensidad durante el periodo de trabajo de competición, ¿sí? O sea que durante el tiempo que dure el deporte, en este caso el fútbol, los jugadores, los participantes van a poder mantener todo el tiempo posible una intensidad suficiente como para poder generar mayor volumen de juego en este caso, ¿sí? Puede ser otro deporte también. El aumento de la capacidad de soporte de las cargas propias del entrenamiento y la competencia, o sea que me va a permitir no solamente poder rendir en el entrenamiento, sino además poder aguantar, bancarme o poder tolerar todas las cargas de entrenamiento que se vayan haciendo durante la semana. Favorecer una recuperación rápida, ¿sí? Luego de los esfuerzos. Y estabilizar la técnica deportiva y la capacidad de concentración. Como objetivos específicos, ¿sí? Deberíamos tener un soportar el cansancio físico y psíquico durante la acción de juego, partido o durante toda la temporada, ¿sí? Esto lo habíamos hablado, lo que es un macrociclo, un microciclo, una jornada diaria. Acelerar procesos de recuperación entre las bajadas de ritmo de algunos microciclos y de algunos macrociclos, con las pausas de juego en entrenamientos y partidos, y mantener el nivel óptimo de rendimiento, de resistencia del jugador en la ejecución del gesto técnico y la toma de decisiones. Y esto es muy importante que lo sepamos porque no es lo mismo un partido, supónganse un partido de los nenes que duran 20 minutos, no es lo mismo un gesto técnico a los 3-4 minutos de iniciado el partido, que ese mismo gesto técnico, póngale el que sea, parar una pelota, detenerla, hacer un amague, patear al arco, ¿sí? No es lo mismo hacerlo a los 5 minutos que hacerlo a los 20, 25, 30, 40 minutos, depende de la terminación del partido. Entonces, de esta manera nosotros lo que vamos a tener que hacer es estirar el tiempo de fatiga, ¿sí? Poder tolerar durante una determinada cantidad de tiempo la acción motriz de la mejor manera posible, ¿no? ¿De qué manera nosotros vamos a poder desarrollar estos métodos? Decimos que a grandes rasgos hay métodos continuos y métodos fraccionados. Los métodos continuos no van a tener pausa, se va a trabajar durante un tiempo determinado, ¿sí? Y los métodos fraccionados se va a ir dividiendo el esfuerzo en función de la forma que yo le quiera dar al entrenamiento, ¿sí? Voy a tener algunos momentos de trabajo y otros momentos de pausa. Dependiendo del método, algunos momentos van a ser más intensos y otros menos. La frecuencia, el ritmo, etc. Como métodos continuos, podemos hablar del método armónico, ¿sí? En el que el esfuerzo es continuo, por ejemplo, un trote de 30 minutos, que nosotros siempre decimos tratar de no hacer esto, ¿sí? Pero es como para que ustedes lo entiendan, en un entrenamiento de fútbol, si van a hacer un método armónico de estos continuos, uno debería llevar el trabajo durante un tiempo determinado, pero siempre trabajando con los elementos específicos del deporte. Un entrenamiento variable, ¿sí? En el que el esfuerzo es continuo y la velocidad es variable, por ejemplo, y tomando
un caso, decir, bueno, estos 50 metros los hago de trote y los próximos 50 metros los hago a 3/4, aquellos 50 metros los hago más rápido, ¿sí? Eso lo voy a ir variando en función de lo que yo esté buscando en el entrenamiento. Un entrenamiento progresivo, siempre hablando de los métodos continuos, ¿no? En donde los ritmos van a ser progresivos, por ejemplo, secuenciando por metros o por tiempo. Los primeros 2 minutos van a ser un ritmo suave, los segundos 2 minutos van a ser a un ritmo un poquito más intenso, los últimos 3 minutos, si hablamos de 6, de un bloque de 6, van a ser más rápidos, ¿sí? Entonces yo voy cambiando, voy aumentando cada vez, sobre todo la intensidad de la acción. Y un método de Fartlek, ¿sí? En el que los cambios de ritmo y el tiempo se plantean previamente. Entonces acá suponiendo que yo quiero hacer un trabajo de 20 minutos, ¿sí? Y lo voy a ir dividiendo. Los primeros 2 minutos van a ser intensos y voy a tener 1 minuto de pausa con una bajada de intensidad, ¿sí? Entonces ahí tengo 3 y así lo voy sumando, ¿sí? Si quiero hacer 5 minutos, de esa forma, 2 intensos y 1 suave, tendría que armar 5 bloques, ¿sí? Para cubrir 15 minutos de manera continua. Cuando hablamos del entrenamiento fraccionado, nosotros estamos convencidos de que sobre todo con niños es la mejor forma de poder trabajar, ¿sí? En el que tengan momentos de trabajo y momentos de pausa. Y con los nenes va a pasar algo que es muy importante, ¿sí? Y se van a ir dando cuenta solo. Los nenes cuando estén cansados se van a frenar, no le van a tener que decir, bueno, es pausa. Cuando estén cansados los nenes se van a frenar y van a querer ir a tomar agua, se van a acomodar los cordones, pero eso los nenes le van a ir marcando el ritmo que ellos tienen internamente de cuándo trabajar y cuándo hacer pausa. Si vos lo dejás a los pibes, corren, pero también es importante empezar a marcarle y cómo estos sistemas de entrenamiento se pueden hacer. Tenemos sistemas de entrenamiento fraccionados que son intervalados, en donde los esfuerzos se van a intercalar con las pausas y podemos hablar de cortos, de medios y largos. Un entrenamiento intervalado corto, el tiempo de trabajo no puede durar más de 30 segundos a 1 minuto y generalmente se puede hacer una pausa del mismo tiempo, ¿sí? Entonces si yo agarro, por ejemplo, un trabajo corto intervalado, puedo decir, bueno, en 10 minutos, 30 segundos de actividad, sea la que fuere, y 1 minuto de pausa. Y así voy llegando a esos 10 minutos que quiero completar. Pueden ser medios y pueden ser largos. Los medios estamos hablando de trabajos de 1 minuto a 2 minutos, siempre con un margen de pausa importante. Y los trabajos más largos, por ahí para pibes más grandes, en intervalados pueden ser de hasta 5 minutos, ¿sí? Por ejemplo, hacer un rondo de 5 minutos de pase y recepción o de 2 contra 2 y tener una buena pausa de recuperación también me va a permitir trabajarlo de manera intervalada. Después tenemos los interactivos o mixtos, en donde las distancias, las intensidades y las pausas son diferentes. Por ejemplo, un entrenamiento de Bosco, que dentro del ambiente es bastante reconocido, en el que yo puedo tener 10, en el que las pausas, la distancia y el tiempo de acción van a ser todos cambiantes. Entonces yo puedo tener dentro de un mismo bloque, medir 10 metros, 20 metros y 40 metros y decir, bueno, los 10 metros los hago en tantos segundos, por decir 5 segundos, voy a tener una pausa de 20 segundos, los segundos 20 metros los voy a hacer en 8 segundos, con una pausa de 40, y los terceros 40 metros los voy a hacer en 20 segundos, 10 segundos, 15 segundos, lo que ustedes consideren para su grupo, y tener una pausa de 1 minuto. Y ahí se vuelve a repetir. Entonces, hago intensidades con pausas, intensidades y pausas, ¿sí? Y esto lo voy cambiando todo. Un entrenamiento intervalado por repeticiones, ¿sí? Es donde se completa una distancia dividiendo los esfuerzos
y las pausas según el objetivo que se busque, ¿sí? Y es muy conocido el sistema de pasadas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero cumplir, supongan, 1000 metros y lo divido en pasadas de 100, bueno, ahí tendré 20 pasadas. Estoy hablando de un entrenamiento pesado, denso. Si fuera suavecito de hacer, lo podrían hacer los chicos, pero le estoy dando solamente un ejemplo. En el que durante esos 100 metros yo puedo hacer un determinado tiempo y después voy a tener una pausa de recuperación, ¿sí? En la que voy a estar detenido, ¿sí? Por esto que hablamos de trabajo y pausa. Entonces, si quiero completar, por ejemplo, estos 2000 metros que habíamos dicho, ¿sí? Y hago pasadas de 100 metros, tendría que hacer 20 pasadas, después tendría que ver si hago 5 y hago una pausa más grande, una macropausa, si hago... Bueno, eso lo van a ir viendo con sus grupos de niños, ¿sí? Y por último, el entrenamiento intermitente, en donde los esfuerzos y las pausas van a ser, los esfuerzos van a ser muy intensos y las pausas van a ser cortas, van a ser lo suficientemente cortas como para siempre trabajar en fatiga, ¿sí? Por lo tanto, va a ser un entrenamiento que yo lo voy a poder hacer con aquellos grupos que vienen entrenando hace largo, que yo los conozco, que sé que pueden hacer esas intensidades, pero es lo que se da básicamente en los deportes colectivos, ¿sí? En los que generalmente el juego es cambiante, ¿sí? Pico para allá para hacer un desborde, tengo que retroceder, pausa porque la pelota se fue afuera, vuelve a entrar la pelota, hago 50 metros para cubrir una posición, ¿sí? Esto se trata de utilizar sobre todo en los deportes de equipo. Y para ir cerrando esto de la resistencia, podemos decir que los sistemas que intervienen son básicamente tres: el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y el sistema muscular, que no van a funcionar de manera independiente, sino que van a funcionar de manera conjunta, ¿sí? Se van a armar los circuitos, el circuito menor y el circuito mayor, y acá va a haber una gran incidencia de todo el sistema muscular, después ya lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los beneficios del entrenamiento de la capacidad aeróbica? Son un montón, ¿sí? Son muchos que se dan a nivel salud, pero sobre todo en el entrenamiento se va a ver también muy manifestado estos beneficios. El aumento del ciclo de Krebs, que es un sistema que me va a proveer continuamente de energía, el aumento del consumo máximo, que se va a dar por maduración y por un entrenamiento adecuado, maduración biológica y cronológica, y por un entrenamiento adecuado, por lo tanto me va a llevar algunos años poder aumentar el consumo máximo. Se va a producir un descenso de peso graso, se va a producir un descenso de la presión arterial, y se va a estabilizar la glucosa, la diabetes, etcétera, que son todas las enfermedades metabólicas que hoy por hoy nos tienen a maltraer. ¿Cuáles son los consejos que nosotros le podemos dar? Trabajar por tiempo y no por distancia, como habíamos dicho hoy, ¿sí? Utilizar métodos fraccionados de intermitente, en donde uno puede manejar la pausa. Trabajar por circuitos con elementos, ¿sí? Con pelotas, con conos, con vallas. Y no trabajar el sistema aeróbico de manera continua, porque primero que es denso, es aburrido, y segundo que provoca un estrés cardiocirculatorio muy importante que tal vez no todos los niños están preparados para hacerlo, ¿sí? Así que es muy importante esto, tomarlo y tomar las precauciones, sobre todo con los niños con los que vamos a trabajar. Y también como para seguir insistiendo en esto, trabajemos con la pelota, ¿sí? A veces es más difícil trabajar con la pelota porque uno tiene que crearse sus propias actividades, sus propios juegos, y a veces uno no tiene la experiencia suficiente como para hacerlo, pero con el transcurso del tiempo, juntarse y charlar con otros profes, con otros compañeros, siempre es bueno.
pero no olvidarnos de trabajar con el elemento que es, en definitiva, es con lo que van a competir, con lo que van a jugar, y además es el elemento motivante y disparador de todo. Para hablar un poquitito de la fuerza, y esto que quede bien en claro, que hablé de la resistencia aeróbica y ahora justamente de la fuerza, porque consideramos que son los dos principios activos del entrenamiento, ¿sí? Si bien los otros son muy importantes y siempre vamos a apuntar a la velocidad y a la coordinación, consideramos que estos dos son la base de todo, la resistencia aeróbica y la fuerza muscular. Esta capacidad motora tan importante como todas, se va a desarrollar a lo largo de la vida del ser humano. ¿Sí? La fuerza muscular es la capacidad que le permite a una persona vencer una resistencia u oponerse mediante una tensión muscular. ¿Sí? Y acá puse dos fotitos, un levantador de pesas, olímpico, seguramente asiático, y un dibujito que me gustó que estaban tratando de mover una gran piedra 3 personas, pero que básicamente es a donde uno quiere llegar, ¿no? Con el entrenamiento de la fuerza. Por un lado a lo deporte y por otro lado a las acciones de la vida cotidiana. ¿Sí? Todas las actividades deportivas requieren ciertos niveles de fuerza, y a eso iba, y esto se logra gracias a la combinación del aparato locomotor activo, que son los músculos, y el sistema nervioso central, que es el encargado de enviar las órdenes para realizar las diferentes contracciones musculares. Y cuando hablamos de fuerza, podemos hacer 4 grandes divisiones. Si bien hay más dentro del entrenamiento, podemos hacer 4 grandes divisiones. Dentro de la fuerza podemos hablar de menos a más, ¿sí? Tenemos la fuerza resistencia, luego nos vamos a encontrar con una fuerza potencia, nos vamos a encontrar con una fuerza que es explosiva y nos vamos a encontrar con una fuerza que es máxima. ¿Sí? La fuerza potencia es la capacidad de superar una resistencia en un tiempo mínimo, ¿sí? Por ejemplo, esto que habíamos mostrado recién, los levantadores de pesa. Nosotros, con chicos, no vamos a hacer este tipo de trabajos de fuerza, pero sí se le puede enseñar de manera técnica aquellos ejercicios que son derivados del levantamiento, como las cargadas, los arranques. Eso se le puede enseñar con un bastón, pero sobre todo enseñarle la posición de las piernas, la posición de los brazos, cómo tiro la cola hacia atrás para proteger la columna. Eso creemos que es importante enseñárselo en todo momento, justamente para más adelante, ¿sí? La fuerza máxima es el mayor peso que podemos levantar en un solo movimiento, ¿sí? Y esto se puede dar en un test o en una competencia, sí, olímpica o mundial, ¿sí? Por ejemplo, habrán visto seguramente un press de banco, un press de pecho, en el que se hace una sola tirada máxima y que no puede hacer 2, ¿sí? No puede hacer 2. Esto se va a hacer, puede ser un test o puede ser para un tipo súper recontra experto. Nosotros no lo vamos a hacer porque son niños, no nos corresponde hacerlo, pero sí podemos enseñar la técnica esa. ¿Sí? Puede ser, yo hablé de un press de banco, porque por ahí todos lo conocen, pero puede ser de una sentadilla, puede ser de una dominada, ¿sí? En el que me cuelgo, ¿sí? Son ejercicios de una sola prestación máxima que no puedo repetirla por segunda vez y que son para gente que está muy experimentada. Pero sí vamos a trabajar con la fuerza explosiva, que es la capacidad de ejercer una máxima cantidad de fuerza con una mínima cantidad de tiempo, ¿sí? Y en esto estamos hablando de un salto, de un pique, ¿tá? En eso se va a ir viendo esta fuerza explosiva, o en un cambio de dirección, o en un arranque hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Y sobre todo la fuerza resistencia, ¿está bien? Que es la capacidad de realizar varios movimientos sostenidos contra una resistencia. Y esto se puede dar
por ejemplo, en una flexión de brazo, o en varias flexiones de brazo, porque resistencia, 10, 12, 8, las que pueden hacer los nenes, en un empuje con un compañero, en un tirón con un compañero, en un lastre, por ejemplo, con un trineo o con bandas elásticas, ¿sí? Todo eso es la fuerza-resistencia, ahí es mover una determinada cantidad de peso repetidamente, ¿sí? Estas serían las 4 grandes clasificaciones de la fuerza y nosotros, vuelvo a repetir, nos vamos a basar básicamente en lo que es la resistencia a la fuerza y la fuerza explosiva, sin dejar de lado la enseñanza de la técnica. Y acá van a aparecer, que esto también es muy importante, todo lo que es los factores condicionantes, ¿sí? del entrenamiento de la fuerza. En principio, el aumento del tamaño de la fibra. Esto se logra cuando el sistema hormonal, que comienza en su desarrollo a partir de los 12 y 14 años y culmina cuando está terminando la adolescencia, ¿sí? Aproximadamente a los 18 años, 19. El aparato óseo desarrollado casi por completo, las líneas de crecimiento de los huesos cerradas para no tener desviaciones ni rupturas de cartílago, y un sistema de entrenamiento sistemático encaminando hacia el desarrollo de la fuerza, ¿sí? Esto es lo que voy a tener que necesitar para hacer un buen entrenamiento de la fuerza. Mientras esto no esté completo, mientras este proceso no haya terminado, lo que yo voy a hacer es estimular, enseñar ejercicios, desarrollar algunas condiciones de la fuerza-resistencia, pero no lo voy a entrenar específicamente. Y por otro lado, el incremento de la inervación de las fibras. El aumento de la fuerza por medio del incremento de la inervación, que se logra con las edades más tempranas, ¿sí? El uso del músculo será la cantidad de fibras nerviosas que se tenga en ellos. Por ejemplo, el músculo cuádriceps va a tener mayor cantidad de fibras nerviosas que el tríceps. Y acá nos podemos detener un segundito y todos los grupos musculares están conformados por fibras musculares. Mientras yo pueda utilizar mayor cantidad de esas fibras musculares, el músculo va a funcionar de manera más armónica, ¿sí? va a generar mucha más fuerza. Entonces, todo lo que sea estimulación y desarrollo que yo pueda ir haciendo a través de diferentes ejercicios, juegos y actividades, lo voy a tener que ir haciendo en estos momentos, en los momentos más tempranos, ¿sí? Porque habíamos dicho que el entrenamiento iba a estar mucho más relacionado con el desarrollo hormonal y el desarrollo de la... bueno, se me fue la palabra. ¿Sí? Con el desarrollo de la adolescencia. Perdón. ¿Cuáles son los beneficios? Dentro de los beneficios deportivos, el ejercicio de fuerza pueden producir mejoras significativas en el rendimiento, reducción de potencia muscular, velocidad de carrera, rapidez en los cambios de dirección y en el rendimiento motor en general de los jóvenes. Y las mayores mejoras se dan en los sujetos que son más jóvenes y desentrenados. Y esto es sencillo, o sea, tenemos un nene que recién empieza, cuando yo lo empiezo a estimular, seguramente que va a responder mucho más rápido que aquellos que vienen entrenando durante un montón de tiempo. Y es porque simplemente no estaban acostumbrados o estaban desentrenados, ¿sí? No digo que se van a desarrollar más que los otros, sino que van a responder mucho más rápido. Y esto es importante, que el entrenamiento de la fuerza me va a traer beneficios para la salud, que pueden causar alteraciones positivas en la composición corporal total, el desarrollo muscular, la reducción de la grasa corporal, la mejora de la sensibilidad de la insulina y la función cardíaca en los niños y adolescentes obesos. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con todo lo que habíamos dicho con relación a la resistencia aeróbica, ¿sí? Con las patologías metabólicas que se están dando mucho en este tiempo. Y por eso es muy importante desarrollar la fuerza también. Los riesgos que podemos tener con respecto a la fuerza, ¿sí? no van a ser otros
diferentes que los que se puede tener con cualquier tipo de entrenamiento, cualquier tipo de trabajo, ¿sí? En principio va a tener que estar dada por una supervisión calificada, de alguien que esté capacitado, ¿sí? El entorno debe ser seguro, yo no puedo utilizar elementos, cajones, bandas, vallas o pesas en todo caso, en lugares en donde no haya lugar para transitar o que el piso esté desparejo, ¿sí? Eso es importante, tener un entorno con un marco de seguridad, justamente para evitar lesiones. Que los equipos no sean apropiados para los niños o adolescentes, ¿sí? O que se utilicen de forma inadecuada. No sé, acá en la foto yo puse un nene haciendo una cargada con una barra, pero está dentro de un marco, de un contexto de seguridad. Sí, en un gimnasio y se ve que tiene una buena posición de los codos, las piernas están separadas, ¿sí? Entonces, es importante utilizar esos elementos con niños que estén preparados y también utilizar los elementos de forma adecuada, ¿sí? Si yo utilizo esa barra, lo hubiera utilizado para hacer otro ejercicio, no sé, lanzar la barra, por ejemplo, no sería apropiado utilizarlo. Si yo quisiera lanzar un peso, tendría que lanzar una pelota medicinal, por ejemplo. No se respeta estrictamente la técnica adecuada para cada ejercicio, lo que habíamos hablado hoy, ¿sí? Yo tengo que hacer una corrección continua de cada ejercicio de fuerza que yo estoy haciendo con los niños, sobre todo para evitar lesiones, ¿sí? Que a más adelante le pueden traer problemas muy serios. Errores en la planificación y en la dosificación de las cargas con sus volúmenes de trabajo. Por ejemplo, le puedo errar poniendo mucho peso o haciendo muchas repeticiones o teniendo poca pausa. A eso se refiere con la dosificación de las cargas y el volumen. Que no se respeten los intervalos de tiempo de descanso, ¿sí? Entre series o entre ciclos o entre días de entrenamiento, ¿sí? Y que no se respeten los principios del entrenamiento infanto-juvenil, ¿sí? Y de menos a más, que sea progresivo, la capacidad ondulatoria de la carga, etc. Se ha demostrado que la participación regular en secciones apropiadas de ejercicio de fuerza pueden mejorar tanto la densidad ósea mineral, ¿sí? Que es lo que me va a dar estructura al hueso, como sobre todo me va a disminuir la posibilidad de lesiones deportivas, ¿sí? Tanto en juveniles como en infantiles, ¿sí? De lo muscular, de lo articular y de lo óseo, ¿sí? Por eso es importante trabajar la fuerza. Va a haber un aumento del bienestar psicológico, psicofísico, ¿sí? Va a haber un aumento del estado de ánimo, de los chicos que se sienten fuertes, que tienen ganas, siempre tienen, un chico fuerte tiene necesidad de medirse contra otro. Va a haber un aumento en la imagen de sí mismo que va a tener, ¿sí? Un pibe que se empieza a ver un poquitito más formado, más armonioso, también le aumenta el ego, por así decir, ¿sí? Y se va a producir un aumento muy, muy grande en lo que es la autosuperación, ¿sí? Siempre va a querer un poquitito más. El pibe que se siente bien, que está entrenado y que ve cómo progresa, siempre va a querer un poquitito más. Y como para ir cerrando, tenemos los medios para estimular la fuerza y para entrenarla. Podemos decir que se pueden utilizar sobrecargas, con lastres, con gomas, con arrastres, con pesos, con pesas, ¿no? A eso me refiero. Estimular o entrenar a través de los ejercicios, que pueden ser los saltos, los multisaltos, los ejercicios generales como son los de la gimnasia, verticales, roles, a través de circuitos y de estaciones. Se puede también entrenar a través de la utilización del terreno,
según lo que puede ser la inclinación, en cuestas, en gradas, en escaleras, o según el tipo de piso, ¿sí? Con agua, con arena o con barro. Y nosotros consideramos que es muy importante, por eso lo puse en rojo, la utilización del propio cuerpo y la utilización del compañero. La utilización del propio cuerpo, en principio, por una cuestión de enseñanza de técnicas, por una cuestión de que el pibe va a estar más capacitado para movilizar su cuerpo que agregarle un peso extra, un lastre. Y con relación al cuerpo del compañero, justamente en esto de lo que son no solamente las relaciones, sino que además empezar a tener este tipo de duelo, digamos, con un compañero, siempre cuidado, siempre en un marco de seguridad, siempre sabiendo no podemos, si hay dos pibes que no se llevan del todo bien, no los puedo poner a trabajar o a hacer un ejercicio de fuerza porque es muy probable que se terminen peleando. Así que bueno, consideramos que este es una parte importante del entrenamiento de la fuerza. Esteban, ¿te parece si no sé si hay preguntas por chat o si querés abrir los micrófonos, manejalos vos, fíjate cómo estamos y si no, seguimos, eso lo manejás vos. Bien, o sea, acá estamos, en el chat no aparecieron preguntas, pero bueno, yo les había dicho que si querían levantar la mano, cuando se abra ahora el espacio de preguntas. Así que, en caso de haber preguntas, me parece que lo mejor sería, si pueden poner la manito levantada, así les habilito el micrófono, y me parece que es más fluido que si lo escriben en el chat. Bueno, por otra parte, quería contarte yo, la verdad, una síntesis espectacular de las capacidades condicionales de la fuerza, la verdad que muy concreto, muy sintético y muy simple para poder trabajarlo. La verdad que muy, muy buena la clase, las diapositivas, muy didáctico, José. Así que mira, bueno, por ahora no veo acá. Sí, viste, es difícil hacerlo de manera teórica, siempre muchas veces hacerlo en el campo. Uno lo puede ir explicando, lo puede ir mostrando, que a veces uno parece que son cuestiones que ya están dadas o que ya las sabemos y que muchas veces es importante reforzarlo, eso, ¿sí? Pero bueno, justamente el tema de que ellos pregunten también y que de alguna manera podamos hacer un feedback también es importante. Cuando se animen, lo hacemos y si no, seguimos. Sí, se me ocurría en ese caso tipos de ejemplo de fuerza, ¿no? Que quizás al verlo de forma teórica parecen palabras tan raras y cuando haces ejercicios o movimientos, sentadillas, saltos, flexiones, lo que fuere, que tenga que ver con ese tipo de fuerza, se ve bien clarito. Acá levanta la mano, venís a ver quién es. Cristian, seguramente. Cristian, ahí te estoy activando el audio. No te veo, tiene la cámara apagada. ¿Todos? Ahora, ¿me escuchás? Te escuchamos, sí. No, simplemente, a ver, para darle un descanso a José que pueda tomar un vaso de agua, que viene hablando de por allá 2:30 que empezamos y haciendo una descripción, como decís vos, perfecta de estas dos capacidades dentro de las capacidades que manejamos con los chicos, que son fundamentales, junto a la palabra clave que la hablará más tarde en un ratito, que es la coordinación para nosotros. Que quede claro que la fuerza, hay un porcentaje, ¿sí?, para trabajar con los chicos, es decir, que se puede, como decía José, poner una sobrecarga en los chicos o cargar a los chicos, pero en un porcentaje de su peso corporal. Pero sobre todo, lo que tiene que quedar claro, que para trabajar con fuerza en un futuro, en juveniles, para el desarrollo de cualquiera de las fuerzas, como la nombró José bien, tenemos que aprender la técnica de los movimientos que le llamamos los movimientos dinámicos nosotros. Es decir, la pregunta normal es, ¿un pibe de 12 años, de 10 años, puede ir a un gimnasio? Antes se decía, no, es una locura, privilegio, no se puede llevar un chico al gimnasio. Y bueno, nosotros decimos que sí. Lo que pasa es que es importante saber qué se hace en el gimnasio, cómo se entrena, qué se fortalece y sobre todo, antes de fortalecer, es coordinar esos movimientos como hablaba José. Ahí sí se puede empezar a cargar, a sobrecargar o ponerle
algún lastre al chico, pero siempre teniendo en cuenta la edad, su desarrollo y un porcentaje del peso corporal del chico. Por eso desmitificamos aquello de que no, un pibe hasta que sea grande, juvenil, no puede ir al gimnasio. No, no, eso quedó atrás en el tiempo. Hoy un pibe de 10, 12 años puede ir tranquilamente al gimnasio y trabajar para empezar a sembrar lo que luego va a cosechar. Lo que se aprende de chico es mucho más fácil mantenerlo de grande o aprenderlo de grande. Lo que quiero decir es que hay que ver qué se hace y para eso hay que estar con gente capacitada, como decía José. José le estiré un poquito para que vayas a tomar un vaso de agua, así que ahora Esteban sabrá si hay preguntas ahí. En otra época se pensaba el gimnasio como un lugar para hacer hipertrofia, ¿no? Solamente hipertrofia, aumentar la masa muscular. Entonces sí, era un lugar bastante nocivo para chicos, pero el hecho de trabajar con sobrecarga, con pesas o con el cuerpo, con bandas elásticas, depende de cómo se trabaje, es espectacular, incluso necesario. Incluso antiguamente, hace muchos años atrás, los jugadores de fútbol hacían muy poquito gimnasio, porque estaba como asociado directamente al trabajo de hipertrofia y que se ponían duros los jugadores por hacer gimnasio. Claro está, ¿no?, que hoy en día es impensado un jugador de fútbol sin ir al gimnasio todos los días, ¿no? Y complementar con ejercicios de fuerza todas las cuestiones técnicas y habilidades. Seguro, el trabajo pliométrico, el trabajo de velocidad hoy en día está basado en la sobrecarga, las repeticiones, y bueno, ahí está el tema. Las repeticiones que se hacen, no todo trabajo con fuerza o con peso es hipertrofiar. Entonces, pero lo que pasa es que yo sostengo esto y ahí le damos paso a José. Yo creo que esto está en los libros desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros en la Argentina hemos aplicado otro tipo de bibliografía y nos hemos, digamos, no nos hemos actualizado en tiempo y forma. Porque lo que estamos diciendo ahora, ¿sí?, hace varios años en Europa se usaba y bueno, se va mejorando todo esto. Pero lo que digo es, lo bueno, y con esto cierro, lo bueno que esto lo podemos estar diciendo ahora nosotros acá, en algo totalmente gratuito, ¿sí? Y se puede charlar y se puede concientizar. Bueno, miren, ojo a donde llevan a los pibes, porque haciendo este tipo de trabajo por ahí hacen macana, y arruinar un cartílago de crecimiento trabajando fuerza no es lindo para nadie. Pero bueno, hasta acá llegué. Sí, ahí seguimos con Sí, a veces uno intenta, no sé si minimizar, pero sí no salirme del esquema de lo que es el infanto juvenil. El entrenamiento de la fuerza cambió su paradigma en el deporte cuando introdujeron los ejercicios del levantamiento olímpico, ¿sí? Y hoy pensar en un deportista de elite o un deportista mayor de alguna liga que no haga pesas, no existe. ¿Sí? No existe ningún deportista, de hecho es campo y pesas, para lo que sea preventivo, para que sea el desarrollo de la potencia, para lo que sea, todo lo que sea la contextura articular que tienen este tipo de acciones, que son acciones muy rápidas, de cambio de velocidad, de ida y de vuelta, de salto, de impacto. Lo que pasa que, bueno, yo intenté no salir mucho del molde para no generar justamente esto, ¿sí? Meter en el deporte federal o competitivo y de mayor, para no embarullar demasiado. Pero bueno, Esteban, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos? Mira, José, no han levantado la mano, no hay preguntas, tampoco pusieron preguntas en el chat, así que me parece que podríamos seguir. Dale, continuamos. La verdad. Continuamos para bingo, dale. Bien. Una capacidad física que viene, una capacidad condicional, capacidad física básica, que viene muy relacionada a la fuerza es la velocidad, ¿sí? Y está condicionada, la velocidad está condicionada por la fuerza. Y que se va a dar en todos los deportes, ¿sí? Los ejercicios de velocidad se va a dar en cualquier tipo de deporte que se haga, salvo en aquellos que sean de resistencia, ¿no? Pero en todos los deportes, sobre todo en los deportes de equipo, se van a dar factores
de velocidad muy altos a muy alta intensidad y muy cambiantes. Entendemos que la velocidad es la capacidad de realizar acciones motrices con una máxima intensidad en el menor de tiempo, ¿sí? Máxima intensidad en el menor de tiempo, recorrer una distancia lo más rápido que yo pueda. Y la velocidad motora se encuentra influenciada por el desarrollo biológico, el crecimiento, pero también por el potencial genético de los niños, ¿sí? En este caso de los niños. Y esto está muy marcado. Nosotros, si bien podemos entrenar la velocidad desde la cuna, como se dice, también traemos una carga genética que nos va a permitir, en algunos casos, tener mayor nivel de velocidad, ¿sí? Por una cuestión de fibras rápidas, que otros, ¿sí? Algunos serán más rápidos y otros serán más resistentes, algunos serán más fuertes, y en este caso también todo lo que es genético va a influenciar mucho. Los factores que limitan a la velocidad son la coordinación, que ya lo vamos a ver, la fuerza muscular, como ya lo habíamos charlado, ¿sí? La fuerza muscular me va a permitir poder utilizar más rápidamente esa musculatura. La flexibilidad, ¿sí? Un músculo flexible va a ser un músculo que se puede estirar de manera mucho más rápida y con más laxitud. Y la temperatura corporal, ¿sí? Y esto es importante para el momento de la planificación de las clases, ¿sí? No es lo mismo hacer un pique a los 2 minutos que empieza el entrenamiento que hacer un pique, un trabajito de velocidad y hasta un juego, luego de hacer una entrada en calor. Por eso es importante las entradas en calores y sobre todo el trabajo de la velocidad luego de que la temperatura del cuerpo esté un tanto elevada. A ver, que no me corre esto. Ahí me corrió. Bien. Los tipos de velocidad que vamos a encontrar. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos 3 tipos de velocidad, ¿sí? O 3 formas de manifestarse, en definitiva. La velocidad de reacción, la velocidad gestual y la velocidad de desplazamiento. La velocidad de reacción es la capacidad de un movimiento en el menor tiempo posible, ¿sí? Es fácil medirla, ya que es el tiempo que transcurre entre que se va a dar un estímulo sonoro, auditivo, táctil, ¿sí? Y el momento de la finalización, ¿está bien? O sea, la respuesta que yo le voy a dar a ese momento. Y en este caso puse ahí una fotito de unos nadadores partiendo del cajón de la pileta, en el que luego del silbato tienen que hacer la partida, ¿sí? Eso sería la velocidad de reacción. La reacción que yo tengo luego de escuchar el silbato, ¿sí? Ante un estímulo determinado. La velocidad gestual, que después nos vamos a quedar un poquitito más con esto, ¿sí? La capacidad de realizar un gesto técnico específico, ¿sí? Que puede ser segmentario o puede ser global. Segmentario, por ejemplo, no sé, lo que puse acá, ¿sí? Un golpe de tenis, ¿está bien? El gesto técnico de golpear la pelota, no el gesto global, ¿sí? El gesto técnico de golpear la pelota, ¿sí? Y un ejemplo de velocidad gestual ya global, por ejemplo, podría ser hacer un desborde, ¿está bien? En el que yo tengo que controlar la pelota, en el que tengo que durante un tiempo, con todo el cuerpo, tratar de superar un rival o tratar de llegar más rápido que los defensores, ¿sí? Bien, eso es lo gestual. Está implicado el gesto técnico dentro de velocidad. Y por otro lado, la velocidad de desplazamiento, que es todo el tiempo que yo me voy a estar desplazando durante una cantidad de tiempo, o de minutos o segundos, o de distancia, ¿sí? Y yo puse, por ejemplo,
una carrera de pasaje de testimonio, y puede ser una carrera de 100 metros en el que un corredor de 100 metros, si ustedes lo han visto, sale a una velocidad y a los 30, 40 metros ya desplegó su máxima velocidad y la tiene que sostener durante todo el recorrido hasta pasar los 100. ¿Sí? Eso es un tipo de velocidad gestual de desplazamiento. El desarrollo de esta capacidad en el fútbol va a estar relacionada a la capacidad de movimiento, ¿sí? A los desplazamientos máximos que se van a relacionar con el gesto técnico, en este caso la pelota, ¿sí? Que va a ser específico y que va a tener que ser desarrollado específicamente y entrenado específicamente. ¿Está bien? En el que me va a permitir tener un montón de recursos para poder tener un montón de respuestas a las diferentes situaciones que me va a ir dando la situación de partido, de juego, en este caso en el fútbol, ¿sí? Y acá vamos a tener que resolver acciones con juegos y ejercicios, con cambios de dirección, con frenos y arranques, ¿sí? O con mezcla de todo esto, ¿sí? Cambio de dirección, con frenos y arranque, todo lo que se hace dentro de un partido de fútbol, que se puede dar también dentro de una mancha, por ejemplo, ¿sí? O dentro de un rondo de 2 versus 2, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos que buscar, que puedan desplegar todo este tipo de repertorio de velocidad, que estén asociadas al gesto deportivo, ¿sí? Y que tenga un muy amplio abanico de posibilidades para después poder volcarlo justamente en el partido. ¿Está bien? En definitiva, es el desarrollo de la capacidad de resolución rápida en función de la edad y del desarrollo del deportista. ¿Sí? Por supuesto que no van a ser en todos iguales, ¿sí? Un niño chiquitito de 5 o 6 años va a jugar carreras y de esa forma va a desarrollar su velocidad gestual o su velocidad de reacción, ¿sí? Y por ejemplo, un nene de 10, 12 años ya dentro de un drill de fútbol o con la pelota va a poder desarrollar no solamente la velocidad de reacción, sino la gestual y la de desplazamiento. ¿Qué es la flexibilidad? La flexibilidad muchas veces lo dejamos de lado, nos pasa a nosotros los profes también, ¿está bien? Es una cualidad que muchas veces dejamos de lado, que descuidamos de alguna forma, por una cuestión de tiempo, muchas veces porque es aburrida, porque estamos apurados por meter el elemento, por desarrollar la clase, y muchas veces la dejamos de lado, pero sin embargo hay estudios que han demostrado, ¿sí? Un interés muy grande, sobre todo en un contexto de salud, ¿sí? En un contexto de salud en el que la rehabilitación va a estar muy involucrada, ¿tá? Después nosotros tenemos que entrenarlo para el deporte específicamente, pero dentro de un contexto de salud, hoy se está dando clases específicas de stretching, de flexibilidad, para poder desarrollarlo, ¿sí? Está comprobado que el grado de flexibilidad ayuda a la prevención de lesiones musculares y ligamentosas, hay un aumento de la calidad de movimiento y sobre todo a la eficiencia de los movimientos deportivos, ¿sí? La flexibilidad está relacionada con la posibilidad de amplitud de movimiento de una zona de articulación o de un grupo de articulaciones. Expresa la capacidad física para llevar a cabo movimientos de amplitud de las articulaciones, como también la elasticidad de las fibras, ¿sí? Está presente no solamente en gestos deportivos, sino también en el desarrollo de tareas diarias. Y esto se va a ver generalmente en un montón de actividades, ¿sí? Y siempre digo lo mismo, la flexibilidad, ¿saben? Se ve cuando uno quiere cruzar un charco y lo mira el charco y dice, bueno, yo acá llego, y sin tomar carrera
estira la pierna para poder hacer un saltito y ¡plac!, meto la pata en el charco, ¿sí? Un ejemplo tonto pero válido, ¿sí? Y quise estirarme más y no pude, ¿está bien? O querer atarme los cordones de una posición determinada y no llego al piso y me tengo que agachar. Bueno, esas son cuestiones de la flexibilidad que están relacionadas con la salud y día a día se le está dando cada vez más importancia. Hay dos grandes tipos de flexibilidad, que es la flexibilidad general, en la que se involucran dos o más articulaciones, por ejemplo, la columna vertebral, ¿sí? Yo quiero hacer una flexión de tronco al frente y las vértebras trabajan en conjunto, ¿está bien? Quiero hacer una rotación y las vértebras van a trabajar en conjunto. Y la flexibilidad especial es en la que se involucra solo una articulación. Y yo puse el ejemplo de la articulación tibiotarsiana, que es la articulación del pie, ¿sí? Que por ejemplo para determinados deportes tiene que estar muy, muy desarrollada. Léase la articulación del pie, ¿sí? Que la persona o el deportista en este caso pueda estirar lo más que puede, extender lo más que puede el pie. Y en este caso podemos poner, qué sé yo, el ejemplo de un nadador, ¿sí? Que necesita una articulación y unos músculos flexibles para la patada, o de un gimnasta, ¿sí? En el que termina con una extensión muy marcada del pie, y ahí se va a ver bien dada la flexibilidad tibiotarsiana, ¿sí? La del pie. ¿De qué método se puede desarrollar la flexibilidad? Yo puse acá 4 métodos. Un método dinámico, y ahí puse la chica que se está tocando la punta del pie. Es un método en el que con ayuda de nadie me voy a ir estirando para, en este caso, hacer una extensión del posterior, ¿sí? Una extensión del posterior, una elongación del posterior, ¿sí? En el que nadie me va a estar ayudando. La chica esta tal vez esté muy entrenada y puede llegar a su pie, capaz que hay otro deportista que puede llegar aún más abajo, y tal vez hay una persona que no llega al pie, pero llega a la parte media de la pierna y también está estirando de manera dinámica, sin ayuda de nadie, va a estar estirando de la misma manera su posterior, ¿sí? En este caso su posterior izquierdo. Un método asistido pasivo, que es un método en el que voy a tener que tener un asistente o me voy a tener que ayudar con una soga, con una banda, ¿sí? De esa forma, esta chica en este dibujito le está estirando también el posterior a ese alumno que está acostado, y obviamente que va a ser asistida y que va a ser mucho más fuerte, ¿sí? O mucho más posible de desarrollar que de manera dinámica, ¿sí? Porque ahí no voy a estar haciendo yo la fuerza, me la va a estar haciendo un compañero o el profesor en este caso. El entrenamiento del FNP, ¿sí? En el que voy a tener un estiramiento asistido, una contracción en contra de ese estiramiento asistido, y luego un nuevo estiramiento aún mayor que el primero. Y por último, el estiramiento balístico. El estiramiento balístico significa que en ese caso yo puse una persona que está estirando el aductor, en ese caso yo voy a hacer un movimiento brusco, por así decirlo, elevando la pierna lo más que pueda, ¿sí? En varias repeticiones. O sea, cada vez, a medida que voy mejorando, cada vez voy a poder levantar mucho más la pierna, en este caso en el aductor. Se puede hacer con cualquier grupo muscular. Y acá vamos a lo que hablábamos hoy con Cristian y con Esteban, ¿sí? Nosotros tenemos que tener a la coordinación o a las capacidades coordinativas como
como una parte muy importante a desarrollar, ¿sí? Yo ahí voy a involucrar todo lo anteriormente desarrollado, lo voy a involucrar en un acto motor, ¿sí? La fuerza, la resistencia, la flexibilidad, lo voy a involucrar en un acto motor. La coordinación es la capacidad del organismo de integrar dos sistemas durante el movimiento. Por un lado tenemos el sistema nervioso central y por otro lado tenemos el sistema musculoesquelético. O sea que yo voy a coordinar cuando, para hacer determinado gesto técnico, mi cerebro va a mandar una información a algún músculo mío para que pueda responder o resolver ese gesto técnico. ¿Sí? En esta relación encontramos órganos que informan acerca de diferentes posiciones del cuerpo, estos son los músculos y los huesos, y por otro lado sentidos que nos van a informar sobre diferentes estímulos que llegan desde el exterior, la vista, el oído y el tacto. ¿Sí? Y en este caso podemos poner un ejemplo bien fácil, que yo viendo esta taza que tengo acá, la estoy mirando, ¿sí? La estoy mirando visualmente, y le tengo que mandar una información a mi brazo para que vaya a agarrar, ¿sí? Eso es coordinar ese movimiento. Mi cerebro me manda una orden a través de los sentidos y yo lo puedo responder a través de un músculo. El acto de seleccionar una respuesta entre tantas posibles para resolver la relación entre el objeto, el tiempo y el espacio es lo que llamamos nosotros coordinación motriz, ¿sí? Y es esto. Yo puedo, dentro de determinadas cosas que en este caso tengo acá, para hacer algo bien específico, tengo la taza acá y tengo una botellita al lado, bueno, yo quiero agarrar la taza y tiro la botella, hay algo que está fallando, ¿sí? Y nos puede pasar, no es que no nos puede pasar, pero bueno, si yo logro tener el objeto, tener el espacio y lograr en un tiempo posible agarrar esa taza, es que el acto motriz está cumplido, ¿sí? Eso después lo voy a trasladar a un campo de juego y va a pasar, por ejemplo, cuando viene una pelota de aire y yo tengo que ver dónde me pongo en función de lo que quiera hacer, ¿sí? Por ejemplo, si viene un pelotazo y yo lo quiero parar con el pie porque viene a determinada altura, si yo lo quiero parar con el pecho o yo lo quiero cabecear, voy a tener que utilizar 3 posiciones diferentes del cuerpo porque no va a poder ser la misma. Yo voy a tener que coordinar para pie, para pecho, para cabeza, 3 posiciones diferentes. Y eso va a ser un acto de coordinación motriz. Nosotros tenemos que la coordinación es la madre de todo deportista. Esta habilidad aparece cuando realizamos un ejercicio específico en el que se involucra una secuencia determinada de movimientos entre uno o varios sectores o varios segmentos del cuerpo, ¿sí? Puede ser el brazo y la cabeza, puede ser el tronco, puede ser las piernas, puede ser el brazo y las piernas, ¿sí? Algunos movimientos generales lo vamos a llamar lo que es la motricidad gruesa, ¿sí? Y estamos hablando de esto, de agarrar una taza, por ejemplo, eso es un acto de motricidad gruesa. Y algunos movimientos que son mucho más precisos lo vamos a llamar la motricidad fina. ¿Está bien? Entonces, es la capacidad que tiene el cerebro de emitir un impulso, ¿está bien? Y yo lo voy a responder con fino o con grueso, y para esto voy a tener que comprometer a los músculos a poder generar esa respuesta. Nos permite generar movimientos con las diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo, ejecutar movimientos globales, ¿sí? El saque del arquero, golpear una pelota, ¿sí? Acá puse 2 o 3 dibujitos como para que podamos verlo, ¿sí? Un movimiento global va a ser por ejemplo, pasar por la escalerita, ¿sí? Porque es sencillo, no se me mueve nada, y un gesto mucho más técnico va a ser el patear la pelota al arco, porque la pelota viene rodando, el arquero que lo tengo ahí adelante, tal vez tenga un defensor, ¿sí? Ahí es donde vamos a poder desarrollar un mayor gesto técnico con una coordinación determinada. ¿Cuáles son los tipos de
de motricidad que están involucrados en esta coordinación. La orientación espaciotemporal nos va a permitir determinar o variar la posición de los movimientos del cuerpo en relación con el terreno del juego, la pelota y los adversarios. ¿Sí? Es esto que les decía yo hoy, espacio y tiempo. La pelota viene, yo me tengo que poner de determinada forma, en determinado lugar, para poder recibirla, rechazarla, ¿sí? Entonces voy a tener que varias respuestas para un solo estímulo. ¿Está bien? El estímulo es que la pelota venga de aire. Y yo tengo varias respuestas para poder resolverlo. Y yo ahí había puesto el ejemplo de desplazamiento de un portero, un arquero, que se va a parar según el lugar donde vaya el balón. ¿Sí? La coordinación el tipo de reacción, que me va a permitir reacciones tan precisas como sea posible ante un estímulo auditivo, visual y táctil. O imprevisto durante el juego, ¿sí? Por ejemplo, me venía una pelota a mí, yo me preparo para recibirla, pero en el medio la toca un rival o un compañero y la pelota se me desvía. Bien, ahí tengo que reaccionar de determinada manera para pararla o para tratar de detenerla o para puntearla o para pasarla. ¿Sí? Bien. El ejemplo que había puesto yo es el portero reacciona y se lanza en función del lanzamiento del atacante. Supongan que tiene 3 o 4 tipos adelante y la pelota puede rebotar en algún contrario compañero, entonces ahí puede reaccionar dependiendo para dónde salga la pelota. Otro tipo de coordinación es la disociación, es poder separar el funcionamiento de diferentes partes del cuerpo y hacerlas total o parcialmente independientes, ¿sí? Por ahí en los deportes de equipo no, o en el juego específicamente no se da, pero se puede dar o desarrollarla en determinados juegos o actividades, ¿sí? Y esto se hace mucho, por ejemplo, en básquet, que en una mano pican una pelota grande y en otra mano pican una pelota chica, o el ejemplo que puse acá es, por ejemplo, pasarse una pelotita en parejas con una pelota de fútbol y una pelota de tenis, se pasan la pelotita con la mano, la pelotita de tenis se la pasan con la mano, y por otro lado también se pasan la pelota para pasar y recibir, ¿sí? Eso es una disociación de las manos y de las piernas. El ritmo nos va a permitir realizar movimientos en relación con un ritmo exterior, por ejemplo, la música, un aplauso, un sonido, ¿sí? E interior, ¿sí? Es la intensidad del ejercicio. Y variar los tiempos de ejecución de un movimiento y de las fuerzas empleadas. Por ejemplo, se da mucho en la escuela que uno va tocando la pandereta o un sonajero o aplaudiendo y los chicos van corriendo tratando de llevar cada uno de los pasos con el aplauso, ¿sí? Entonces, voy corriendo de manera lenta, voy corriendo un poquito más y voy corriendo un poquito más rápido. Esto podría ser también haciéndolo con la pelota, ¿sí? Traslado al ritmo de las palmas, o traslado al ritmo o traslado, ¿sí? Entonces, también puedo trabajar este ritmo, porque no todos los ritmos son iguales dentro de un partido, a veces yo tengo que ir un poquito más rápido, a veces tengo que ir un poquito más lento, tengo que leer trayectorias para saber si llego a una pelota con un trote o si llego a una pelota con un pique. ¿Sí? Este es una linda forma de elaborar el ritmo. El equilibrio lo vamos a trabajar de manera muy intensa porque nos va a permitir mantener un cierto nivel de estabilidad tanto en reposo como en movimiento. Nos permite mantenernos de pie o recuperar la posición luego de perderla, ¿sí? Ya sea con uno o varios apoyos. Por ejemplo, estoy en un cuerpo a cuerpo disputando una pelota y si yo lo agarro bien, seguramente lo puedo resistir, pero si me agarra uno que tiene más fuerza, o que llegó primero, o que tuvo antes la intención de ponerme el cuerpo, seguramente me desequilibre, y yo lo que tengo que tener es una condición determinada para poder reequilibrarme nuevamente. O, por ejemplo, si me caigo al piso, ¿sí?
yo me caigo al piso porque me trastabillé, porque me tocaron, por lo que sea, rápidamente puedo apoyar las manos y los pies y rápidamente volver a equilibrarme y estar rápidamente en juego. Y acá decía restabilizarse cuando un rival hace un amago y uno pierde el equilibrio. Me encara por mi derecha y rápidamente me hace una finta a la izquierda y yo quedé pasado, bueno, rápidamente a través del equilibrio tengo que retomar la posición y volver a reacomodarme. La diferenciación nos va a permitir llevar a cabo diferentes movimientos con diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo. En este caso existe una clara diferencia entre los movimientos de la parte superior e inferior del cuerpo. Y, por ejemplo, puede hacer lo que decíamos hoy, ¿sí? Exactamente lo que decíamos hoy. Pases con la mano con una pelotita, puede ser con un globo, puede ser con un trapo, puede ser con lo que sea, y con el pie me paso la pelota. Puede ser con cabeza y con el pie hago otra cosa, una coordinación, por ejemplo, ¿sí? Y la transformación es la capacidad muy relacionada con la anterior, ¿sí? Que nos permite modificar movimientos que teníamos pensados en función de la actuación de los rivales, modificaciones del terreno de juego o condiciones climatológicas, ¿sí? Generalmente las canchas en las que jugamos no son lo ideal, entonces el piso, el terreno de juego va a ser un factor muy importante en el que voy a tener que aplicar una transformación determinada para poder resolver una situación que yo veía que la pelota venía fácil, me acomodé, me picó mal y me tuve que reacomodar o transformar lo que yo quería hacer, ¿sí? La quería parar y no voy a tener tiempo a pararla, o voy a tener un rival que me la puede interceptar, entonces voy a tener que transformar esa acción motriz que yo tenía pensada y cambiarla, ¿sí? Y por último, ¿por qué debemos ser coordinados en el fútbol? Para el juego con la pelota y para el control con esta, ¿sí? No solamente en el fútbol, ¿no? El control de la pelota perdón, el juego con la pelota y el control de la pelota se me va a dar en infinidad de deportes. Para el juego sin pelota, ¿sí? Es la capacidad de posicionar su cuerpo según la situación, el salto, el robo de la pelota, la protección, ¿está bien? Yo me tengo que posicionar de diferente manera si la pelota me viene de un lado, si me viene del otro. Si la trae un rival, si el rival viene corriendo, si el rival la trae al pie, si la pelota viene de aire, ¿sí? Para todo eso yo voy a tener que tener varias respuestas para ver de qué manera lo puedo resolver. ¿Para qué es importante la coordinación? Para los duelos, en el 1 contra 1, para los cambios de ritmo, ¿sí? La llevo rápido y paso, la llevo suave y paso rápido, cambio de velocidad para poder pasar un rival o para poder defender. Para los cambios de situaciones repentinas, por ejemplo, si se pierde la pelota, rápidamente me tengo que reposicionar para poder empezar a defender. Y para cerrar, es esencial entrenar la coordinación en los jóvenes de hasta 12, 13 años, que luego será desarrollada, pero mucho más en edades posteriores. Por lo tanto, es importante seguir el entrenamiento de la coordinación en la adolescencia y sobre todo en la edad adulta, ¿sí? No debemos perder de vista que la infancia es la edad de oro del aprendizaje motor. La coordinación podría entrenarse en la parte central del entrenamiento e integrar ejercicios en la entrada en calor para el tiempo de la sesión sea lo más efectivo posible. Y con esto cierro. Si yo logro que durante un entrenamiento, ya desde una entrada en calor, pueda meter ejercicios en el que el pibe pueda hacer 5, 6, 7 cosas diferentes, ¿sí? Ya le estoy ganando mucho, mucho, mucho a la parte central de la práctica del juego. Espero que hablé como un loro. Espero que les haya servido. Voy a dejar de compartir, tengo la garganta terriblemente seca y espero que haya sido claro. Sé que esto es difícil, pero bueno, traté de ser lo más sintético posible
con relación a cada una de las capacidades. No sé si hay preguntas. Ahí le Si querés el abrir. audio. Dale. A ver, justo te toqué y le desactivé. Cristian, ahí ya tiene que estar desactivando tu audio. Ahí tenés posibilidad para hablar. No, Y después, mientras... bueno, preguntas no aparecieron todavía en el chat. Yo tuve que cambiar de dispositivo, me verán en otro lugar, pero nada, se está grabando todo bien. Así que si quieren enviar al chat o levantar la mano, yo los habilito desde acá, no hay ningún problema. Cristian. No, mientras lo pierden el pánico escénico ese de por ahí de querer preguntar ante temas difíciles, porque estos son temas difíciles, la preparación física y el saber de cada capacidad, calculen que nosotros la tenemos que estudiar, pero José hizo un excelente, creo, un excelente resumen. Habló, sí, pero habló con fundamento y todo está bien explicado, y bueno, es un tema que a él le encanta trabajar en esto porque se especializa en la preparación física. Pero bueno, yo creo que para hacer un muestreo estuvo bastante claro. En algún momento yo estoy seguro que los muchachos y chicas se habrán perdido, pero como nosotros le pasamos todo este temario, se habrán perdido en el sentido de alguna explicación, porque vos, Esteban, que sos profe, sabés que utilizó un vocabulario lo más acercado posible al uso popular, ¿no? Entonces, ese es el inconveniente, que no se habló técnicamente para tratar de bajarlo, como decimos nosotros, al llano, porque sabemos que estamos hablando con personas que no se dedican a la preparación física. Pero en líneas generales, la explicación o la ponencia estuvo fantástica. Yo quería decir esto y recordarles, Esteban, a los que están escuchando esta clase, de que nosotros les pasamos todo el material, ¿sí?, a ustedes para que esto esté difundido más allá, y además, mejor dicho, que se está grabando esto, tienen un material como para de acá en adelante leer, y así fueron los 6 temas hasta ahora, que dimos uno por mes. Entonces creo que hay que aprovechar este tipo de cosas, este tipo de clases, ¿sí? Y este tipo de clases que, digamos, están a nivel de cualquier curso o de entrenador, ¿sí? Y esto es así, donde uno lo tiene que pagar. Nosotros en algún momento, allá hace 20 años, para este tipo de cosas hemos tenido que abonar, y bueno, ahora está esta posibilidad de hacerlo. Así que, José, la verdad, como compañero, orgullo, felicitarte. Y aparte les quería decir algo, nosotros volvimos en el día de ayer de la ciudad de Mar del Plata con los Juegos Bonaerenses, o sea que estuvimos abocados allá, y hoy cada uno con su laburo, y bueno, y José, que le tocaba disertar, tuvo 4 o 5 actividades, así que también hicimos un esfuerzo grande. Nos pagan para esto, sí, es verdad, nos pagan para esto, pero además de que nos paguen para esto, lo hacemos con placer. Así que, muchachos, esperemos que les haya gustado la clase. José, de mi parte, felicitaciones. Bueno, gracias, sí. José, un poquito... perdón, que te interrumpa. Dale. Tenemos ahí una pregunta de los chicos de la unidad 9. Centurión, ¿querés que le habilite el micrófono o querías decir algo y después lo habilito? No, dale. Así seguimos con esto y después hacemos el cierre. Sí, dale, que es más lindo, Los chicos de la 9 ya tienen activado el audio. Muchas gracias. Realmente, José, una exposición formidable, porque la mejor forma de explicarlo es esta, pero como escuchaba la edad de oro, ¿no?, de los pibes, de jóvenes, me gustaba las exposiciones del estiramiento, de la flexibilidad, de la coordinación en el deporte, ¿no? La coordinación fundamental más que nada para los chicos. Y también me quedo con que vos decías, muchas veces es mejor practicarlo teóricamente. Hoy es más difícil explicarlo a la práctica y es más difícil hacerlo teóricamente. Y esa es una realidad, ¿no? Porque cuando vos explicás teóricamente es como que lo estás, no está el individuo como para mostrarlo cómo se hace el deporte en sí, ¿no?
pero fue formidable y como siempre yo participo del día 1 con estas clases. También he compartido con los compañeros, como decía el compañero Berizo, no sé cómo es el nombre, Berizo, ¿tu nombre? Berizo, Cristian. Al compañero Cristian le pasaba a él los materiales a Esteban para que Esteban los mande a nosotros, y nosotros teníamos la posibilidad de leerlos anteriormente a la clase, y eso nos daba una orientación para que cuando veamos la clase con ustedes estemos más orientados en lo que íbamos a recibir, y eso para nosotros fue fundamental en todo este trayecto que venimos pasando. También quería preguntarte una cosa, José. Si bien la edad de oro de los pibes, la edad de oro en el deporte es la juventud, ¿esa juventud de que hablamos es de los 6 a 12 años o es de los 6 a los 16 años? Esa juventud de oro, esa capacidad que tiene motora para desarrollar hasta los 6. Por ahí el pibe tuvo la posibilidad de arrancar a los 10, tuvo la posibilidad de arrancar a los 12 en el fútbol, ¿viste? Porque hay chicos que en las villas que lamentablemente no tienen la posibilidad de que de chiquito los lleven a jugar al fútbol. Y eso también me quedaba voy a cerrar con esto, con lo que decía una vez el compañero en una clase. Hay pibes que vienen de la villa, hay pibes que vienen de clase media, hay pibes que vienen desde otros lugares, pero también hay pibes que da la casualidad que arrancan a los 12. ¿Tenemos la posibilidad de formarlo y desarrollar toda la capacidad motora a partir de los 12? Mira, Andrés, te comento. Siempre vas a tener la capacidad de enseñar y de formar. ¿Sí? Siempre la vas a tener. Mientras antes empiecen los chicos, ¿sí? Va a ser mejor porque va a tener muchas más pruebas, muchas más habilidades, va a poder desarrollar más, va a repetir más, ¿sí? Entonces se va a ir dando eso de que seguramente aquel pibe que empezó a los 6, ¿sí? Va a tener muchas más posibilidades, se va a haber desarrollado mejor, tiene más respuestas, como yo te decía, tiene más respuestas para determinadas condiciones que un pibe que tiene 12 y que por ahí no pasó, no transitó por todo eso. ¿Sí? De hecho, lo que nosotros va a ser más lento, se va a notar un poquito más, ¿sí? Va a llevar un poquito más de tiempo, más de laburo, pero no es que ese pibe va a estar relegado. Sí vamos a encontrar que el nene ese que empezó a los 6, cuando llega a las 12, va a tener muchas más posibilidades que el otro. ¿Está bien? No van a estar en las mismas condiciones. ¿Está bien? Pero ustedes lo que tienen que entender es, mientras más posibilidades tengan los chicos de desarrollarse tempranamente, más posibilidades de aprender cosas van a tener. ¿Sí? Esto es como andar en bicicleta. Si vos aprendés a andar en bicicleta, pasás de un triciclo, pasás a una bicicletita con rueda y después le sacás la rueda, y eso te pasó a los 3, 4, 5, 6 años, cuando llegues a los 12, 14, vas a ser un crack andando en bicicleta. Si vos querés agarrar la bicicleta a los 14, 15 años, te va a ser mucho más costoso. ¿Vas a aprender? Sí vas a aprender, pero te va a costar muchísimo más. Y si esa bicicleta la querés agarrar a los 40, te va a ser terriblemente difícil. Entonces, mientras más chico uno se le pueda brindar la mayor cantidad de herramientas posible, más beneficios se va a lograr en el transcurso de los años. Sí, es un desafío entonces, son desafíos trabajar con pibes que recién son grandes y van agarrando el deporte a esa edad, por ejemplo. Son desafíos para nosotros los entrenadores en este caso. Es un desafío continuo laburar con pibes. Yo siempre lo digo en el curso y lo hablamos con Cristian, ¿no? Siempre hay que imaginarse que uno le va a llevar a su propio hijo a un lugar de entrenamiento, sea fútbol, sea básquet, sea lo que sea el deporte que sea, y va a querer que le enseñen de la mejor forma posible, ¿sí? Porque es su propio hijo, ¿está? Entonces, siempre hay que tratar de hacer
lo mejor posible para ese pibe que te llega, sea de la villa, sea de un lugar cheto, sea de donde sea, uno le tiene que ofrecer lo mejor para ese pibe. ¿Está bien? Después cada uno tendrá, nosotros como profe por ahí tenemos más herramientas que ustedes que no lo son, pero tal vez ustedes como entrenadores tienen más herramientas con nosotros que no lo somos. Entonces se puede hacer un mix entre un montón de cosas, pero lo importante es laburar con todos los pibes. Si puedo arrancar más temprano, va a ser mucho mejor. Y para cerrar, Otra pregunta. déjame que cierre este concepto. Esta parte teórica que nosotros hacemos, que a veces es engorrosa, que es difícil, que a mí se me hace difícil también para llevar a cabo, por eso también me tengo que apoyar en el PowerPoint. Es importante tenerla para cuando uno la lleva al campo y decir, bueno, ¿desde dónde salgo? ¿Desde dónde salgo? ¿Voy a ir a agarrar un disco de 10 kilos para un pibe de 8 años? No. ¿Voy a hacer una pavadita con un pibe de 12? No, tampoco. Bueno, yo me tengo que, a partir de estas cuestiones teóricas que nosotros les proponemos, ya me va a encajonar en algo como para poder arrancar. Y después sí, con algunos andaré bien, con otros andaré mal, me tengo que reformular, un juego para este me sirve, una actividad para este no me sirve, y ahí me voy a tener que reformular continuamente. La última pregunta. Dale. La última y cierro. El tema del gesto, ¿cómo es? No lo entendía esa parte del movimiento, el gesto, porque nosotros cuando un joven o cuando cualquier compañero o individuo le pega la pelota, automáticamente se da el gesto del brazo, ¿me entendés? Que mueve, que se acomoda y le pega, pero también hace un gesto con los brazos, ¿no? De eso trataba vos, ¿no? El gesto... ¿Hablabas del gesto con las manos? Sí, yo hablaba de una disociación de mano-cuerpo, de mano-pierna, o que sea una coordinación general, ¿sí? Cuando uno hace un drill, por ejemplo, una actividad de remate, ¿está bien? Ahí está utilizando todo el cuerpo. Pero cuando hace una actividad que es de pase y recepción, ¿sí? Podemos decir que está segmentando lo que son las piernas por un lado y el tronco por el otro, porque no me lleva demasiado. ¿Cuándo voy a poner en práctica todo el cuerpo? Cuando ese pase y recepción, tengo un rival, tengo una cancha, tengo un compañero, la pelota no viene por el piso, la pelota viene flotando, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con un gesto técnico. El gesto técnico uno lo hace porque ha jugado un montón de veces, pero seguramente que si a vos te enseñan dónde va la pierna de apoyo para poder hacer golpes, si el cuerpo lo va para atrás, si el hombro va para atrás, si cierro el pecho, y todo eso, voy a tener un gesto técnico mucho mejor que el que me fui acostumbrando a jugar en la placita o en el campito. Con respecto a eso, si me dejas agregar, y para cerrar, porque creo que son las 4, Esteban, está la famosa anécdota Maradona-Messi, ¿sí? Que Maradona dirigiéndolo en la selección, Messi hasta ese momento tenía pocos porcentajes de goles hechos de tiro libre, ¿sí? Y Maradona le vio pegar a la pelota, y no porque fuera un genio Maradona en enseñar, pero sabía cómo pegarle a la pelota, creo que sabía, ¿no? Más o menos. Y entonces le dijo, mirá, enano, le tenés que apoyar más el cuerpo, más el empeine, y a partir de ahí, Messi, casualmente, no sé si lo habrá mejorado el Diego, pero empezó a hacer más goles de tiro libre. ¿Qué quiero decir con esto? Por la pegada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En todo momento se puede aprender la técnica, pero volvemos a lo que decía José. Si se la empezamos a enseñar de chiquito, a acomodar el cuerpo, pegarle a la pelota, poner el pie de esta manera, y no solamente, y acá lo que voy, con la pierna hábil, o sea, con la que puede shotear, sino enseñarle con la otra pierna también un poquito de gesto técnico. ¿Por qué? Porque en determinada situación de juego, ¿sí? La va a tener que utilizar. Y entonces, cierre de esto. Cuanto antes aprenda el pibe todo lo que refiere a la técnica, mucho mejor. Pero cuidado, no a los 5 años lo tenemos que poner a patear. En esa edad tiene que jugar. Y respetando
su maduración, ahí le empezamos a enseñar la técnica. Técnica simple para después ser complejas en juveniles. Por último, para decirte, la edad de oro que hablaba de José, donde un pibe aprende y le decimos que es una esponja, es entre los 9, 10, 11 años. A veces más, a veces menos. Ahí el pibe está capacitado psicológicamente y motrizmente para tomar un montón, ¿sí?, de elementos deportivos o de situaciones de juego para después incorporar en el deporte que es. Buenísimo, compañero. Esteban, todo Muchas tuyo. gracias. Estamos, ¿no, chicos? Muchas gracias, José. Gracias, José. Gracias a todos los que participaron de una manera u otra en el espacio. Así que bueno, fue una clase espectacular, los felicito sinceramente. Y bueno, ya va a quedar grabada por si la quieren volver a ver o si alguno no la vio. Así que, bueno, si quieren cerrar, si no, yo les mando un abrazo grande y los saludo desde acá. Dale, nos estamos viendo, Esteban. Saludos para todos y gracias por la atención brindada. Muchas gracias para todos y a seguir aprendiendo todos los días, muchachos. Todo sirve, todo sirve. Nos vemos la próxima. Chao, muchas gracias.